Una de las razones por las que no estás vendiendo es porque tu cliente no está preparado para comprar. Si tú quieres aprender a identificar cuál es el nivel de conciencia en el que está tu cliente y en qué momento está listo para comprar tu producto o tu servicio, este video es para ti. Yo sé que has pasado por muchas fases en tu emprendimiento o si estás como vendedor de una empresa en el que te has preguntado, ¿será que las ventas sí son para mí? Pero ¿será que sí estoy haciendo bien las cosas? Y empieza esa vocecita por allá a preguntarnos, yo no estoy seguro si esta profesión la voy a poder lograr de forma exitosa o no. Y te entiendo cómo te sientes porque me ha pasado en otras ocasiones anteriormente cuando arranqué con todo este camino en las ventas, cuando arranqué con mis emprendimientos y lo he visto en más de 80,000 personas que hemos capacitado el día de hoy. Entonces, lo que quiero que hablemos hoy es cuál es el nivel de conciencia en el que tu cliente está. Y esto te puede sonar un poco más científico y un poco por allá como muy especializado, pero es algo muy breve que quiero que entiendas hoy para que puedas tener más cierres con tu negocio. Estoy seguro que en este momento estás pensando, bueno, ¿y yo cómo hago para resolver eso? ¿Cómo hago para tener mucha más claridad en cuál es el momento en el que debo venderle al cliente, cómo le debo vender y qué debo decirle para poder conectar de una mejor manera? Porque si tú no sabes en cuál es el nivel de conciencia en el que ese cliente está, va a ser muy difícil que pueda lograr esa conexión porque tú le vas a estar hablando de otra cosa y él va a estar entendiendo otra por completo. Haz de cuenta que tú estuvieras planeando un viaje. Entonces, si tú llegas como agencia de viajes a quererle vender ya el viaje a la persona y no, mire, este es el destino, lo más seguro es que tu cliente, si en el momento en el que está es únicamente pensando en si se va de viaje o no, ese no es el momento correcto, porque él todavía no ha definido si lo quiere viajar, no ha definido cuál es el destino que quiere, no ha definido cuál es el presupuesto que tiene, pero si tú entiendes cuál es el momento en el que el cliente está, pues va a ser mucho más fácil saber con qué información llegas donde él. Entonces, vamos a hablar de ese primer nivel de conciencia. En ese primer nivel de conciencia es algo muy especial porque ese cliente no sabe que tiene un problema y fuera de eso no sabe que existe una solución para el problema. Entonces es el típico alcohólico que todavía no sabe que es alcohólico, que no lo ha querido aceptar y como muchas veces lo dicen, hasta que esa persona no acepte que tiene problemas con el alcohol, pues no va a buscar tratamientos. Y eso mismo pasa en esta fase porque el cliente está completamente, digamos, desinteresado o está incluso muy frustrado porque tiene ese problema, pero como él no sabe, entonces no puede buscar una solución. Ese nivel de conciencia, incluso yo lo llamaría hasta la inconsciencia, es lo que yo llamo la incompetencia inconsciente, que lo trabajamos mucho en los entrenamientos, y es cuando el cliente le está yendo mal o está teniendo cierto resultado y no tiene ni NPI de por qué está pasando eso. Entonces, en esta fase, cuando el cliente no sabe que tiene un problema, no está, digamos, logrando el resultado en productividad en su planta, no está logrando conectar con sus clientes con las prendas que le está vendiendo o el servicio que está ofreciendo de consultoría no se lo están comprando, es porque el cliente, pues, ¿qué dice? Pues yo para qué voy a comprar una consultoría en ventas, yo no la necesito, o yo para qué voy a comprar esta maquinaria si yo con los que tengo ahora en la planta está funcionando bien. Pero como no son conscientes de que puede haber un problema de productividad, que incluso podrían tener unos mejores rendimientos y menores costos, pues esa persona no lo hace consciente. Entonces ve tu producto como algo que no necesita. Entonces, en esta primera fase, cuando el cliente no sabe que tiene un problema, ni sabe cuál es la solución o que existe una solución, tú vas a utilizar una técnica que se llama las técnicas de atracción. Y esto es algo que es en un nombre un poquito más sofisticado, se llama el Customer Journey, que es como cuál es digamos, el paso a paso que sigue un cliente para comprarte. Es una fase que se llama la fase de atracción. Y en esta fase de atracción, ¿tú qué tienes que hacer? Le tienes que poner el problema enfrente de él. Y entonces tú vas a decir 4 formas de aumentar tu productividad hasta en un 40% en tu planta de alimentos. Entonces la persona en ese momento no sabe quién eres tú, no sabes que existe una solución porque todavía no se las has hablado, pero le llama la atención y dice, pues a mí sí me gustaría saber cómo puedo aumentar mi productividad, cómo puedo llegar hasta un 40% más. Entonces ahí tú le puedes poner o un video o lo invitas a una corta presentación o le mandas un documento donde hablas que hay una, digamos, forma diferente de hacer las cosas, ya sea a través de un proceso, a través de una nueva maquinaria, y en ese momento es donde los clientes empiezan a tener lo que los gringos llaman el aha moment. ¿Qué es el aha moment? Es cuando el cliente dice, ajá, claro,
es que yo no había caído en cuenta de esto, ya, claro, es que si yo hago este proceso aumentaría la productividad, yo no lo había visto de esa forma. Y ahí es donde hay algo que se llama la sinapsis, y es donde el cliente pasa de esa incompetencia inconsciente a una incompetencia consciente. ¿Qué quiere decir eso? Ya la persona lo hizo, digamos, lo puso aquí al frente, ya sabe que tiene ese problema, que no está teniendo la productividad que quiere para su planta, pero sigue teniendo el problema, sigue con sus mismos inconvenientes de productividad. Entonces, en la fase de atracción, que es mucho de lo que nosotros usamos en nuestro negocio, es colocar mucha información allá afuera. Entonces, descubre por qué estás teniendo clientes baratos, descubre por cuáles son los 3 errores que comete un vendedor. Entonces, cuando las personas empiezan a interactuar con ese contenido, puede que ni siquiera les importe que sea yo quien se los doy. Ellos están pendientes de la información, porque en esa fase, en ese nivel de conciencia en el que ellos están, pues les importa un carajo quién les está hablando, porque ellos están, digamos, sin idea de que tienen un problema, no saben que hay una solución, pero tú le estás poniendo la información al frente y eso genera cierto avance en su nivel de conciencia y eso les va a ayudar a entender más. Entonces, en esa fase de atracción te voy a recomendar que empieces a colocar mucho contenido, empieces a crear eventos, empieces a compartirles documentos que hagan ver a esa persona que puede tener mejores resultados y que puede existir un problema o llamémoslo, digamos, necesidad que pudiera resolver si empieza a interactuar con tu producto o servicio. Entonces, esa primera fase o ese nivel de conciencia es el que quería explicarte. Ahora vámonos para el segundo nivel de conciencia. Una vez esta persona se mueve hacia ese nivel de conciencia donde ya se dio cuenta que tiene un problema, que hay cosas que no está haciendo bien o se da cuenta que podría tener un mejor resultado. Si esta información te está gustando y crees que te puede ayudar a tener más cierres, te invito a que actives las notificaciones de nuestro canal para que podamos notificarte cada vez que tengamos un nuevo video para ti y que nos sigas para que puedas estar al tanto de toda la información que vamos a estar compartiendo cada semana en este canal para ayudarte a convertirte en un cerrador invencible. Ya pasa al siguiente nivel de conciencia donde ya se hace consciente de que tiene un problema. Entonces, haz de cuenta la persona que quiere bajar de peso. Puede que la persona diga, oye, pues definitivamente yo no hago sino hacer ejercicio, voy todos los días al gimnasio, eso mejor dicho, me mato allá en el gimnasio haciendo de todo y yo siento que no bajo de peso. Pero resulta que él no sabe o ella no sabe que la razón por la que no está bajando de peso es por la alimentación. Y si, digamos, yo no soy experto en el tema, pero si uno escucha muchas cosas que hablan allá afuera los médicos, nutriólogos, deportistas, etcétera, el 80% de que tú bajes de peso está muy asociado con la alimentación. Entonces, esa persona hasta ese momento, sí, digamos que siente que tiene un sobrepeso, pero ya está frustrado y ya dice, no, pero es que esto ya no tiene solución, yo ya no puedo hacer nada por eso. Entonces mira que no está consciente de que hay un problema y es que el problema no es el sobrepeso, sino que el problema es que no se está alimentando bien, lo que pasa es que él cree que es ese otro y además tiene una solución allá afuera que él tampoco sabe que existe. Entonces, en ese segundo nivel de conciencia, que es donde ya se hace consciente del problema, ¿por qué? Porque yo ya lo invité a unos webinars, le compartí digamos unos videos, él vio por allá unas publicidades que puse o un contenido que puse a rodar, ya sea en las redes, en un blog, lo que sea, o por un recomendado de algún amigo que te dijo, ¿sabes qué? Seguite a esta persona o mirate este video que me mandaron para que lo entendas. Entonces esta persona empieza a ver el video y dice, ah, claro, es que tiene que ver con la alimentación. Yo no había caído en cuenta de eso. Entonces mira que ahí él ya se hace consciente de un problema. Y es donde dice, es el segundo como aha moment o ese segundo, digamos, sinapsis, donde la persona dice, ah, claro, ya entendí. Es que yo no estoy bajando de peso, es porque no estoy comiendo de la forma adecuada. Entonces, cuando él ya se hace consciente del problema, ¿qué hace? Empieza a investigar cuál es la forma en la que él debe empezar a alimentarse. Y ahí es donde viene la siguiente fase, que es una fase de conexión. ¿Sí? Entonces, en la fase de atracción yo le puse contenido donde simplemente le decía que 4 razones por las que no estás bajando de peso, 3 formas en las que puedes cambiar por completo tu peso, cómo bajar de peso en 15 días, o sea, mucho contenido de ese que llama la atención. Cuando ya la persona entra a este tipo de eventos o interactúa con el contenido, yo ya lo puedo invitar a cosas un poco más profundas. Entonces yo ya lo voy a invitar a un webinar donde le digo los 5 pasos que debes de seguir para bajar de peso, o te voy a invitar al reto de 21 días donde durante 21 días te voy a poner una serie de recomendaciones en alimentación para que bajes de peso, etcétera, etcétera. Entonces en esa fase de conexión ya el cliente sabe que tiene un problema, puede que haya una solución
pero no sabes si tú eres la persona correcta para eso. Entonces, en esta fase de conexión, ¿qué puedes empezar a utilizar? Puedes usar webinars un poco ya más extensos, puedes hacer eventos digitales, puedes hacer eventos presenciales, puedes compartirles ya contenido de mucho más valor. Hay muchas herramientas, de hecho te puedes apalancar en herramientas digitales que te van a ayudar a que sea menos costoso llegarle a esas personas y que puede ser mucho más específico porque tú puedes ahí definir el target al que quieres llegar, qué tipo de cliente, en qué ciudades, en qué países. Eso te va a ayudar muchísimo. Ahora hablemos del siguiente nivel de conciencia, que es cuando la persona ya está consciente de la solución. Ya la persona no solamente está consciente de que tiene un problema, sino que ya sabe que existe una solución. Entonces esta persona que ya sabe que tiene un problema de sobrepeso, que es a raíz de la comida, que no se está alimentando de la forma correcta, ya entiende que hay una solución, que existen una serie de tratamientos, que existen unas dietas, ahora está que la dieta keto, que la que es baja en carbohidratos, que hay unas dietas que son altas en grasas, bueno, existen miles de alternativas, entonces esa persona recupera un poco esa esperanza y tiene, digamos, un nivel de frustración que empieza a desaparecer porque ya se dio cuenta que estaba haciendo algo mal. Entonces, en ese momento, de cuando ya es consciente de la solución, es donde yo paso a una fase que es la conversión. En esa fase de la conversión, ya la persona interactuó contigo, ya te conoce y en ese momento la persona ya sabe que hay una solución, ya sabe que tú existes, digamos, desde tu producto, desde el servicio que ofreces o de lo que tú haces, digamos, a nivel de marca personal, y la persona se da cuenta que posiblemente tú podrías ayudarle, pero tiene dudas. Y es una persona que no sabe si tú eres la persona correcta o no, si debe escoger la dieta 1 o la 2, si debe hacerlo con esta empresa o con la otra. Entonces ahí hay una cantidad de incógnitas y en esa fase donde ya él sabe que hay una solución, es donde tú tienes que empezar a hacer algunos esfuerzos adicionales, donde ahí vienen, digamos, algunas promociones, algunos descuentos, puedes hacer pruebas gratis, les puedes hacer unas demostraciones, por ejemplo, si vendes software, que es muy común hoy que te dan 14 días de prueba del software y tú lo ensayas y lo pruebas, interactúas con él y pues ya después tomas la decisión si te quedas con él. O tú puedes darle, por ejemplo, ven a nuestro consultorio a una valoración completamente gratuita y en esa valoración pues yo te hago una serie de preguntas, te tomo el peso, hacemos una serie de cuestionamientos respecto a la alimentación y yo de ahí digo si puedes aplicar el programa o no. Entonces cuando tú ya interactúas con el profesional o con la persona del servicio, digamos que tú empiezas a tener un mayor nivel de confianza. Porque imagínate que tú vayas, invites a una persona a tu consultorio a que haga una valoración gratis para saber si está con sobrepeso o no, pero esta persona no tiene ni idea de que tiene un problema. O sea, está en esa primera fase de nivel de conciencia que hablábamos, donde él no sabe que tiene un problema y no sabe que existe una solución. Entonces, todo lo que tú le digas durante esa cita, él va a estar en un estado de negación y va a decir, ay, ¿qué me va a decir a mí? Que no he bajado es por comida, oiga, pues a este otro. Pues si yo no hago y no ir al gimnasio y yo lo he probado y pues digamos que yo no como tan mal, pero es que tú no te has dado cuenta que a ti te hace daño, por ejemplo, los carbohidratos o que no puedes comer arroz por tu tipo de sangre o por muchas otras razones que existen, porque tu organismo está completamente dañado la parte metabólica. Bueno, existen una cantidad de cosas pues que yo he estado en muchas de estas citas, entonces conozco algo del tema. Entonces, por eso es muy importante que tú entiendas en qué momento tú debes de hacer las estrategias dependiendo de ese nivel de conciencia. Entonces, cuando ya la persona sabe que tiene un problema, ya ha escuchado mucha información, ha investigado, ya sabe que tiene un problema, que existe una solución, él ya sabe que existe una solución asociada a ese problema que él está viviendo, pues cuando ya va a esa valoración contigo va a estar con la mente mucho más abierta, porque su nivel de conciencia ya está en esa fase. Entonces miren lo importante que esto tiene, o sea, no es de, ay no, yo aquí simplemente Andrés me está diciendo cuáles son los pasos, no, es cuáles estrategias yo aplico dependiendo de ese nivel de conciencia en el que el cliente está. Entonces es muy importante entender eso. En ese nivel, entonces yo ya lo que busco es poder hacer un cierre, por eso se llama la fase de conversión. Ahí yo ya estoy dándole una prueba gratis, de hecho me pasó una sola vez con uno de los clientes míos que él no le creía a estos procesos de crecimiento personal y de capacitación y de formación y yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo estoy seguro que para lo que tú estás meditando, el proceso que nosotros hacemos con tu gente es lo que te va a funcionar. Si lo hacemos y no funciona, yo no te cobro. Y en ese momento la persona me dijo, listo, hagámoslo. Y cuando se terminó el entrenamiento de los 2 días que estuvimos con su gente, ya me estaba preguntando, venga Andrés, ¿y entonces qué otros productos ofreces? Y entonces cuáles son otras formaciones? Y yo le decía, pero no, pues que no estabas interesado y no te gustaban estas cosas. Entonces ahí es donde la persona, digamos, te prueba
y ahí es donde puedas hacer un cierre muy efectivo. Entonces, esa fase es muy importante. Vámonos al último nivel de conciencia, que es la conciencia acerca del producto o del servicio. La persona ya entendió que hay un problema, ya entendió que hay una solución, ya pudo interactuar contigo, tú ya le presentaste las opciones y en ese momento es donde la persona ya se da cuenta, ah, claro, es que yo necesito es hacer un programa de alimentación para poder bajar de peso. Entonces tú ya le presentaste las opciones y en ese momento, cuando ya está en esa conciencia del producto, ya simplemente es que decida cuál de esos planes es el que le funciona o que de hecho evalúe otros que hay en el mercado. Entonces va a la valoración gratis contigo, tú le muestras el programa, en qué consiste, cómo vas a hacer para trabajar con ese médico para que te ayude a bajar de peso, pero tú ya con esa información lo que haces es que vas y pides otras 2 o 3 valoraciones, porque tú ya identificaste el producto que necesitas, lo que te va a funcionar y tú quieres de todas maneras ir a ver otras opciones. Si este médico hizo una muy buena labor y tiene muy buenas técnicas de venta, lo más seguro es que te enganchó y que te, digamos, te vendió en ese momento. Pero si tú todavía tienes ciertas dudas, entonces tú vas y exploras a otras personas ya con esa claridad de lo que quieres. Es como cuando, por ejemplo, yo voy a comprar algo de tecnología. Yo soy un amante de la tecnología, me encantan todos los gallitos, las cositas, el computador, la vaina. Y cada vez que yo voy a comprar un producto de estos, yo me leo todos los reviews que hay en Amazon, me leo todos los comentarios de los clientes, voy, investigo, hago, mejor dicho, todo lo que está a mi alcance para poder identificar. Entonces, cuando yo ya identifiqué que necesito un computador, identifiqué cuál es el computador que a mí me puede servir, yo lo que hago es empezar a comparar las especificaciones, ya sea dentro de una misma marca, entonces cuál de los modelos de esa marca, o comparo productos similares de otras marcas que tengan especificaciones que se ajusten a esa necesidad. Entonces, con esto que te quería contar el día de hoy, es la importancia que tú tienes que entender cuál es el nivel de conciencia de tu cliente, en qué fase está, porque eso va a determinar la forma como le vas a llegar a esos clientes, qué estrategias vas a utilizar, cómo vas a hacer para que ese cliente identifique y conecte contigo y de esa manera puedas tener cierres mucho más poderosos. Esto que estoy haciendo hoy hace parte de mi estrategia de atracción. Yo lo que quiero acá es que tú, a mí ni siquiera me importa que digas, ay no, es que Andrés es muy bueno en lo que hace. No, yo lo que quiero es que identifiques cuál es la razón por la que no estás cerrando negocios. Y con esto que te pude compartir el día de hoy, lo más seguro es que estás diciendo, claro, es que tienes razón Andrés, yo no había caído en cuenta que yo no estoy viendo cuál es la fase en la que está mi cliente. Yo le estoy yendo a dar la misma estrategia a todos los clientes por igual, sin importar en qué fase están. Entonces mira que aquí tú ya identificaste que hay un problema en tu proceso de ventas. Y eso es lo que yo quiero. Si tú crees que esta información te puede servir, te invito a que la compartas con otras personas y me sigas para que puedas tener más cierres en tu negocio.